Hola, mi nombre es Edgar Fajardo y en este video explico los diferentes tipos de triángulo que se pueden dibujar en una retícula de 9 puntos. Observemos. Iniciemos recordando el nombre que reciben los triángulos según la longitud de sus lados. Si tiene los tres lados iguales, equilátero. Si dos lados son iguales, isósceles. Y si los tres lados tienen distinta medida, escaleno. Ahora, según la medida de sus ángulos, si un ángulo mide 90 grados, el nombre es rectángulo. Si cada uno de los ángulos mide menos de 90 grados, el nombre es acutángulo. Y si un ángulo mide más de 90 grados, obtusángulo. A continuación, debemos dibujar, clasificar y describir los diferentes tipos de triángulos que se pueden representar en una retícula de 9 puntos. Los vértices deben coincidir con puntos de la retícula cuadrada. Observemos estos primeros 6 tipos de triángulos diferentes que se pueden dibujar en una retícula cuadrada de 9 puntos. Para cada uno de ellos debemos escribir la longitud de los lados, la medida de los ángulos, los nombres que reciben, la medida del perímetro y del área, y la cantidad de triángulos congruentes en cada caso. Utilicemos como unidad de medida los centímetros. Luego, A mide 1 centímetro, B mide 1 centímetro, C mide más de 1, menos de 2, algo cercano a 1.5, exactamente raíz de 2, aproximadamente 1,41, o podemos bautizar esta medida como un cuán. Ahora observemos la medida de los ángulos. El ángulo en C es recto, luego C mide 90 grados. El ángulo en A es la mitad de un ángulo recto, luego la medida corresponde a 45 grados. En la misma forma, el ángulo en B es la mitad de un ángulo recto, luego corresponde a 45 grados. Según la medida de los ángulos, el triángulo recibe el nombre de rectángulo por tener un ángulo de 90 grados. Según la longitud de los lados, el triángulo recibe el nombre de isósceles por tener dos lados de la misma medida. El perímetro se calcula sumando las longitudes de los lados, luego 1 más 1, 2 más raíz de 2, luego el perímetro es 2 más raíz de 2 centímetros. El área corresponde a la mitad de 1 centímetro cuadrado. Finalmente, el número de triángulos congruentes que podemos dibujar en esta retícula de 9 puntos son 16, 4 por cada uno de los centímetros cuadrados. Una observación importante es que los ángulos los hemos nombrado con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas. Al ángulo en A se opone el lado A, al ángulo en B se opone el lado B, al ángulo en C se opone el lado C, y adicionalmente están ordenados de menor a mayor. A continuación, hagamos la descripción para la segunda familia de triángulos. Podemos iniciar completando aquellas preguntas que se resuelven por simple inspección. Por ejemplo, según la medida de los ángulos, el triángulo se llama rectángulo
pues tiene un ángulo recto. El ángulo C mide 90 grados. Según la longitud de los lados, el triángulo es escaleno, pues se observa que cada uno de los lados tiene distinta medida. El lado A mide 1 centímetro, el lado B mide 2 centímetros. Para calcular la medida del lado C podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Luego C es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Luego, esto es igual a la raíz de 1 más 4, que equivale a raíz de 5. Esta distancia la podemos bautizar con el nombre de un quin. El perímetro es 2 más 1 más raíz de 5, que es igual a 3 más raíz de 5 centímetros. El área del triángulo corresponde a la mitad de 2 centímetros cuadrados, luego es 1 centímetro cuadrado. El número de triángulos congruentes, es decir, aquellos triángulos que tienen la misma forma y el mismo tamaño y que podemos dibujar en esta retícula de 9 puntos, son 16. Observemos. Aquí existen 2. Si hubiéramos dibujado la diagonal en el otro sentido, hay 2 más. Entonces, en esta franja horizontal tendríamos 4, más 4 en la parte superior, 8. Si consideramos estos rectángulos verticalmente, tendríamos 4 más 12 y más 4, 16. Nos queda por determinar las medidas del ángulo A y del ángulo B. Pero en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos es 180 grados. Y ya conocemos que el ángulo C mide 90 grados. Por lo tanto, la medida de A más la medida de B también es 90 grados. Pero por simple observación, vemos que la medida del ángulo A es menor a la de B. Por lo tanto, A mide menos de 45 y B mide más de 45. Al realizar una buena medición del ángulo A utilizando un transportador, la medida nos da un valor cercano a 27 grados. Luego, para calcular la medida del ángulo B, sumamos 90 más 27 y lo restamos de 180. Por lo tanto, el valor de B es aproximadamente 63 grados. Y en cada uno de los siguientes casos hay que hacer una descripción similar de cada una de las familias de triángulos. Este corresponde a un triángulo rectángulo isósceles. En este cuarto, un octusángulo escaleno. Este quinto también es octusángulo escaleno. Este otro es rectángulo isósceles. Y, por último, debemos descubrir 2 familias más que no coincidan con ninguno de los anteriores. Pero ahora es tu turno. Muchos éxitos.